A ver, me da la impresión que parte de una desinformación, porque está comprobado hasta la saciedad en todas partes del mundo que el fútbol y la mayoría de los deportes no son focos de contagio masivo, como lo ha dicho ella. Hay una equivocación en esa apreciación e insisto, producto seguramente de una desinformación. El año pasado, en la peor época de la pandemia, luego de Brasil, fue Perú el segundo país que, cumpliendo los protocolos estos de bioseguridad que se dieron, junto con el Ministerio de Salud, salimos adelante, sacamos adelante un torneo, se jugaron partidos de las eliminatorias con un mínimo índice de contagios. Y yo tengo una serie de datos que podría entregar en este momento, pero nos quitaría tiempo. Lo único que les puedo decir es que se han hecho, se han evaluado durante todo este tiempo a más de 2.000 personas entre jugadores y gente que involucrada en el fútbol, inclusive familiares. Se han hecho prácticamente 15.000 pruebas y el índice de contagio es 0.6%. Entonces, creo que tenemos todos que recapacitar en eso. Y algo que sí me preocupa mucho, que quizá la doctora Bermúdez no lo sepa. Nosotros, de haber sido pioneros hasta cierto punto con estos protocolos de bioseguridad, de la noche a la mañana nos hemos convertido en los parias de Sudamérica, porque somos el único país de Sudamérica que no entrena, que no puede entrenar. Solamente han podido entrenar los clubes que han estado concentrados en una burbuja, mayormente acá en Lima, clubes conocidos que tienen la mínima solvencia económica que lo pueden hacer, pero eso ya no da para más. Y con esto que dijo la doctora ayer, la doctora Bermúdez, afecta más que, indudablemente afecta una barbaridad al trabajo de la selección. Por ejemplo, los jugadores de la MLS que estaban entrenando acá para que luego regresen a los Estados Unidos para empezar su pretemporada y que lleguen en óptimas condiciones para después facilitarle el trabajo acá al preparador físico de la selección, se tuvo que cortar los entrenamientos. Ya han estado entrenando en sus parques, en parques cercanos a sus casas, o en sus patios, en sus jardines, lo cual es inadmisible. El fútbol, como los deportes federados, son los que mejor se han comportado acá en el Perú. Juan Carlos. Y yo meto a los deportes federados porque en este momento tengo la suerte de que ustedes me den estas tribunas para poder hablar de fútbol. Pero los deportes federados, ¿dónde quedan? Todos esos deportistas que se están preparando para las Olimpiadas, por Dios. Entonces, Juan Carlos. Perdón, sigue, Carlos. Permítame, justamente usted hizo referencia a la reunión, hay una reunión en el Consejo de Ministros, tengo entendido el día de hoy. ¿Cuál es el planteamiento en concreto que le van a llevar a nombre de la Federación Peruana de Fútbol al Consejo de Ministros? Y además, usted acaba de decir que los trabajos de la selección están perjudicados, obviamente. ¿Van a pedir, como lo ha planteado, por ejemplo, el entrenador de Colombia, que se aplace la fecha doble de marzo? Bueno, empezando por lo segundo, lo de que se aplace la fecha doble de marzo depende exclusivamente de la Conmebol. Y te vuelvo a repetir que la mayoría de los países, todos están entrenando menos nosotros. El problema que tiene posiblemente Colombia es por el asunto de la pandemia, como ha crecido también en Europa, pero el fútbol no para. Si se aplaza la fecha de marzo, pues bien, bienvenida, y todos estamos en las mismas condiciones. La reunión de hoy, yo no quiero ser infidente ni cosas por el estilo. Sí hay una reunión, es por la tarde, sí, y es en la PCM. Ayer me llamó Agustín Lozano y me pidió que lo acompañe, y por supuesto que voy a plantear y voy a decir exactamente lo que estoy diciendo. No tenemos absolutamente nada que ocultar. Y otra cosa que quiero recalcar, la doctora Bermúdez dijo ayer en RPP que habían llegado del extranjero jugadores contagiados.
lo cual es falso. Eso no es así. Nada que ver, absolutamente. No ha habido un solo jugador que haya venido del exterior, que haya venido contagiado. Exacto. Acá, en plenas eliminatorias, con los exámenes que se les hace constantemente, quien estuvo con el coronavirus fue Ruiz Díaz, pero se contagió acá. Sí. ¿Y qué se hace inmediatamente? Se aísla a él y a su familia. A él se le aisló en el hotel y a su familia se la aísla en su casa, y punto. Sí. Y realmente más bien lo que estamos haciendo es contribuir con el gobierno, con la cantidad de exámenes que hacemos. Y en la selección, ojo, en la selección se hacen exámenes moleculares, antes de empezar los entrenamientos, durante los entrenamientos y antes de los partidos. Sí. E inclusive después de los partidos. Juan Carlos, en realidad nosotros queremos obviamente ampliar esta argumentación porque nos parece indispensable. Además, el decir que hay una incidencia de 0.6, si así la hubiese en el país, ya hubiéramos controlado la pandemia. Entonces, sobre esos temas que son específicos y tienen que ver con indicadores, vamos a volver en un instante. Le pido por favor unos minutos, ya volvemos. Son las 8:18, estamos conversando con Juan Carlos Oblitas, director deportivo de la Federación Peruana de Fútbol, a propósito de las restricciones mantenidas por el gobierno a la práctica del deporte profesional. Y nos ha explicado que esta decisión se ha tomado sobre la base de algunas informaciones inexactas, como aquellas según las cuales han llegado algunos deportistas infectados desde fuera. Quisiera que nos precise, Juan Carlos, buenos días, para los que no conocen el detalle de este problema, que no estamos hablando de espectáculos deportivos, sino de entrenamiento de nuestros atletas que van a ir eventualmente a Olimpiadas y otras competiciones internacionales. Explíquenos, por favor, cuáles son los alcances de las prácticas que ustedes están reclamando que se restablezcan. Gracias, Fernando. Buenos días. Tienes toda la razón. El año pasado, con el anterior gobierno, también tuvimos el mismo problema, pero hubo reuniones constantes entre el departamento médico, el departamento de ciencias aplicadas, el IPD, que hasta ahora nos sigue ayudando, y eso hay que resaltar por encima de todo, Gustavo San Martín, y se llegó a abrir estos espacios para los entrenamientos y luego para la competencia en el fútbol de los deportes federados y del fútbol profesional y del vóley profesional. No dejemos también al vóley. Acá nos estamos olvidando. Yo vuelvo a insistir, yo tengo la suerte a través del fútbol y a través de ustedes de poder salir en este momento y hablar del fútbol. Pero yo acá estoy hablando de todos los deportes federados y profesionales que necesitan un entrenamiento. Esa es otra de las cosas que posiblemente la doctora Bermúdez no lo ha captado. Los entrenamientos del fútbol profesional, los entrenamientos del deporte de alta competencia no pueden dejar un solo día. Ella comentó que bueno, esperemos 15 días y ahora son 15 días más. No, nosotros si vamos a competir y estamos en desventaja total con todos los países de Sudamérica, y ya estoy hablando de selección, y ahorita de Copa Libertadores, algunos equipos como Vallejo que empieza, ya estamos totalmente en desventaja. Entonces, todos estos datos de los cuales yo los tengo y la Secretaría General a través del IPD se ha enviado nuevamente a la PCM y al Ministerio de Salud. Todo está en manos de ellos. ¿Por qué han tomado esta decisión? No lo sabemos. Ojalá que yo que podamos estar en esa reunión más tarde con los señores del gobierno para explicarles frente a frente el grave daño que se nos hace a todos los deportistas, que es además que es una disciplina que se ha comportado ejemplarmente. Tenemos que ser honestos. Todos los que estamos involucrados en el fútbol, todos sin excepción, hicieron un trabajo de tal manera que se pudo sacar adelante tanto el campeonato profesional, la Liga 2, además de la selección, de los trabajos de la selección.
Juan Carlos, vamos a incluir, por supuesto, en esta ronda de preguntas a otro Juan Carlos, a Juan Carlos Ortecho, que es nuestro jefe de deportes, para seguir conversando. Lo que a mí me queda claro es que ustedes tienen argumentos suficientes de altos estándares de bioseguridad que podrían responder perfectamente en el contexto y en el momento. Y yo decía antes de ir a la pausa, no sé si ustedes comparten, pero nos han dicho en más de una oportunidad que si, por ejemplo, los niveles de contagio llegaran a 0.5, 0.6, se podría decir que ya la pandemia habría sido controlada. Si eso es lo que está ocurriendo, según los indicadores que nos ha señalado Juan Carlos Oblitas, pues evidentemente la argumentación del gobierno, del Ejecutivo, no solamente es desinformada, sino que no está sustentada en indicadores. Juan Carlos Ortecho, bienvenido. Buenos días, Mónica, Carlos Fernando. Buenos días, Juan Carlos. Gracias por estar con nosotros aquí en RPP. Tengo dos consultas puntuales. La primera es, obviamente tú nos estás hablando en nombre del fútbol, acabas de referirte a otros deportes. Por ejemplo, ha hablado Alejo Aramburú, Lucho Horna sobre el tenis, un deporte donde los competidores están a 30 metros de distancia. Sí. Y mi pregunta por ahí es si sientes que no se está separando la paja del trigo. La segunda es muy puntual y tiene que ver con Ricardo Gareca. Él habló el viernes pasado y fue enfático en su preocupación por esta situación. Después del anuncio de ayer, ¿has vuelto a conversar con él? Y si es así, ¿participará hoy en la reunión que tienen de forma virtual? Lo que dicen Lucho y la gente del tenis, sin lugar a dudas, es realmente una barbaridad que se prohíba jugar tenis. Te lo digo, yo he jugado tenis. Yo dejé el tenis por un problema de la cervical. Pero es un deporte que se puede practicar tranquilamente y sin ningún problema. Por eso son cosas inentendibles. En el caso específico de Ricardo, ayer hemos conversado con Ricardo, ayer hemos tenido una reunión larga, hemos tenido una reunión con todo el cuerpo técnico, Agustín Lozano y Oscar Chiri, y también Antonio García, por supuesto, y hemos cambiado impresiones. Yo creo que la palabra la palabra clave para definir lo que está pasando, Ricardo, es incertidumbre, nada más. No quiero ir más allá porque de repente peco de infidente. Está en la incertidumbre. Él no entiende cómo algo que se había trabajado tan bien, que se había luchado para que salga adelante, y de un momento a otro nos hemos convertido el único país de Sudamérica que no puede trabajar, que no puede entrenar. Y como lo dices tú, Juan Carlos, nosotros tenemos altos estándares de cuidado, de protección. Eso está comprobado fehacientemente. Si yo tengo la suerte de estar en la reunión de hoy, exactamente es lo que le voy a decir a la doctora Bermúdez, nada más, con el mayor de los respetos. Sabemos la situación por la que estamos pasando, nadie es tonto, todos entendemos perfectamente qué es lo que está pasando, pero no podemos retroceder, o sea, no podemos ser el segundo país de Sudamérica en ser ejemplarmente haber iniciado todos estos trabajos activos en el fútbol, a ser ahora el último, donde no podemos ni entrenar. Entonces, son cosas que yo creo que cuando uno, gracias a Dios, pues a mí el deporte me enseñó eso también. Cuando uno se equivoca, tiene que rectificar, porque si no rectificas, pierdes, sigues perdiendo. Ajá. y sigues perdiendo. Yo creo que nos van a entender, las personas que nos van a escuchar hoy nos van a entender, y vamos a estar bien, creo. Al final, yo creo que espero que prime la razón, que prime la racionalidad por sobre todas las cosas, y podamos estar ya empezando nuevamente lo que hemos dejado de hacer hace 15 días. Juan Carlos, quería aprovechar la oportunidad para tocarle otro tema. No sé si usted ha tenido la oportunidad de conversar con Jefferson Farfán. Si es así, ¿le recomendaría que juegue en el Perú? Se habla de que podría ir a Alianza Lima, que podría ir a Deportivo Municipal, pero no sé si usted ha tenido la oportunidad de ver este tema. No, últimamente no he hablado con él por este tema él empezó a ir a la Videna cuando estaban entrenando los de la MLS,
y él estuvo ya también yendo con su entrenador personal, además de Adrián Patarini, que es el que le hacía todos los trabajos específicos. Pero te voy a decir, yo pienso exactamente lo mismo que Ricardo. Un jugador ya de su trayectoria, con todos los años encima, con todo lo que ha ganado en el fútbol, y si tiene la posibilidad de jugar ya en el medio, acá en Perú, creo que sería ideal para él, porque eso le permitiría reinsertarse en el fútbol, tener actividad, y luego si sale algo más para afuera, 1 o 2 años más, si es que él quiere, porque creo que todo parte de eso, si es que él lo desea, pues bien, bienvenido sea. Muy bien, a Juan Carlos Oblitas hay que darle las gracias. Esperemos de verdad que esta reunión sea fructífera y que la argumentación que parece clara y expresa de lo que nos acabas de decir sea escuchado de manera abierta por el gobierno para tomar las decisiones respectivas. Esto de escuchar que somos en este momento los parias de Sudamérica porque no tenemos la posibilidad de entrenar profesionalmente en una circunstancia como esta que podía perfectamente manejarse, nos duele mucho el corazón, porque hay mucha expectativa, y no solo porque se trate de un deporte amado por la mayoría, sino porque se trata básicamente de una representación del Perú que requiere una atención especial en todos los deportes. Muchas gracias a los dos Juan Carlos, por supuesto a Juan Carlos Oblitas, a Juan Carlos Ortecho. Tenemos que ir a una pausa a esta hora y esperemos que, como hemos señalado, haya resultados en esa reunión de esta tarde que nos ha confirmado Juan Carlos Oblitas. Pausa y volvemos.